Buenos días, hermanos, en este espacio digital donde tenemos la oportunidad de celebrar el culto hispano de esta segunda semana de cuarentena. Y le damos gracias a Dios que a través de la tecnología podemos unirnos para estudiar más el texto bíblico, que este día toca en Isaías capítulo 66, versículos del 10 al 14. Hermanos, y en esta época de cuarentena no podemos evitar ver las imágenes tan difíciles que están pasando otros países como Italia, cuando vemos que en la noche los féretros están siendo transportados por los militares a los crematorios. Irónicamente, en medio de este sufrimiento hay imágenes de la laguna de Venecia que dicen que nunca había estado la laguna tan transparente y que se ha visto hasta un delfín después de 60 años de contaminación en la laguna. ¿Qué nos quiere decir esto, hermanos? Yo creo que estas imágenes de que hace unos meses estaba hablando de los jóvenes protestando para mantener el planeta y el medio ambiente, y ahora estamos viendo cómo un virus está acabando con toda la arrogancia de nuestra civilización. Estamos viendo, hermanos, que como en la primavera, que en medio de la prueba y del hielo empiezan a salir las florecitas de la primavera. Y este texto de Isaías nos recuerda esto, que en medio de la prueba tenemos esperanza. Los israelitas regresaban de un cautiverio de 70 años en Babilonia, donde habían sufrido humillaciones, donde habían perdido todo. A la élite israelita había sido transportada como esclavos y habían perdido toda esperanza de poder regresar a sus tierras. Después de 70 años, Dios mueve el corazón de los babilonios y los hacen regresar a sus pueblos. Pero después de 400 kilómetros de marcha, hermanos, llegan en el 530 a.C. a una ciudad arrasada. Jerusalén era ruinas y no quedaba piedra sobre piedra. Esta generación que echaba a veces la culpa a los viejos y decía, bueno, es que la generación de nuestros abuelos decidió luchar y perder la guerra y por eso estamos sufriendo. ¿Cómo vamos a tener motivación para levantar esta ciudad? Unos estaban agradecidos porque podían ver la tierra de sus abuelos, generaciones anteriores, otros refunfuñaban. Pero en medio de esto, muchos estaban desesperados y desmotivados. ¿Cómo subir, cómo levantar la ciudad adelante después de tanto tiempo de sufrimiento, humillación y de penurias económicas? En esta situación viene el texto de Isaías que nos recuerda que Dios sabe y está en control de las cosas. Y así como vemos las imágenes de ciudades destruidas, ahora por ejemplo en Saná, en Yemen y en Alepo, en Siria, nos podemos imaginar cómo los israelitas en ese momento vieron su ciudad completamente arrasada. ¿Cómo puede haber motivación? ¿Cómo puede haber fuerzas en medio de la destrucción? Entonces nuestro texto, hermanos y hermanas, habla de una imagen de Dios como una madre. Esto nos podría parecer chocante en una cultura patriarcal, especialmente en el Antiguo Testamento. Y si ustedes leen el texto, dice, yo que hago dar a luz, desde el versículo 9, no haré nacer, dice Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ellas. Para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Son pasajes muy controversiales para culturas patriarcales en las que se habla de un Dios fuerte, de un Dios guerrero, de un Dios que es rey. Pero interesante, en esta lírica del Antiguo Testamento tenemos la esperanza de que hay un Dios que está cercano en medio de nuestras tribulaciones. Alegraos, ¿por qué? Hermanos, en el versículo 9 lo dice, yo que hago dar a luz, no haré nacer, yo que hago engendrar,
impedir el nacimiento. Dios es la madre que está en control, que reconoce las labores de parto, que nos da la identidad de un Dios que no se sorprende de las situaciones en las que estamos, sino que está en control. Son de esas mamás que saben, que reconocen todos los sonidos del bebé, que saben cuando un bebé ya llora por hambre o llora por querer tener cercanía de la madre. Hermanos, este es el primer mensaje y esta es la primera esperanza. En medio de la tribulación, Dios es nuestra madre que nos da confianza. Hermanos, en el segundo punto, en medio del sufrimiento y la seguridad, surge una relación diferente con Dios. Ya no es un Dios que castiga, sino que es un Dios que consuela. Es una madre que sabe que el niño que cae está llorando y necesita consolación, necesita cercanía. Imagínense aquí en el versículo 12 dice, estaréis en los brazos y sobre las rodillas seréis mimados. Qué imagen tan hermosa de un Dios como una madre que nos protege, que nos consuela cuando caemos, cuando estamos tristes, cuando vemos la destrucción de nuestra ciudad, la pérdida de nuestra identidad cultural, económica y política. Hermanos, es una gran esperanza este texto. Y en medio del sufrimiento, hermanos, también tenemos en el versículo 14 que dice, y veréis y os alegrará vuestro corazón y vuestros huesos reverdecerán como la hierba. ¿Por qué? Porque Dios que nos conoce, Dios que conoce todas nuestras necesidades, Dios nos da la esperanza, nos da las fuerzas para seguir adelante. No es como ese bebé que tiene esperanza y confianza en la mamá que le da los brazos para que tome sus primeros pasos. El bebé solo puede dar sus primeros pasos confiando en su madre que le da los brazos. El pajarillo que sale de su nido solo puede volar sabiendo que tiene la confianza de su madre que vuela delante de él y que lo guía y lo lleva adelante. Hermanos, solo podemos tener confianza en la reconstrucción y motivación en nuestra vida, aún en medio de esta cuarentena, sabiendo que Dios, como nuestra madre, no solo está en control, no solo nos consuela, sino que también nos guía y nos da las fuerzas para volar y salir del nido, hermanos. Qué hermosa esta imagen, que en medio de la prueba sabemos que Dios nos va a guiar. Y acuérdense que en esta cuarentena podemos rehacer de todas maneras nuestras vidas, aunque hayamos salido de la rutina, que tengamos miedo del futuro de nuestro trabajo, que no sepamos bien cómo vamos a vivir después de este momento, de si alguien va a fallecer en medio de este sufrimiento. Sabemos que Dios está en control y que todos tenemos algo que podemos hacer, apoyando, por ejemplo, no saliendo de nuestra casa y apoyando a aquellos que están en las trincheras de la lucha contra este virus, limpiando los carritos, por ejemplo, del supermercado, desinfectándolos o ayudando a mantener a los que están trabajando con salud, ayudándoles a los pobres, a los viejitos, haciendo compras por ellos. Hermanos, Isaías nos revela una faceta de Dios que casi nos avergüenza, pero que nos da las fuerzas. La fe, la reconstrucción de Jerusalén, el primer vuelo del nido, la completa confianza en la identidad de Dios es como una madre que nos reconoce y nos alienta en nuestras necesidades. Yo puedo volar porque confío en mi madre que me dice que lo siga. Y hermanos, para terminar, tenemos la esperanza de que el miedo no nos puede paralizar. ¿Se acuerdan del texto de Timoteo, primera de Timoteo, que dice que sobreviviremos estas pruebas? Claro que sí. Encontramos una exhortación que dice, peleen la buena batalla, esfuércense en ganar la competencia. Ustedes, mujeres y hombres de Dios, sigan la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, a la cual ya fuisteis llamados. Ustedes tómense de las manos de Dios. Dice, echen mano de la vida eterna, metan las manos en esa laguna transparente de Venecia y tomen fuerzas, porque Dios está con nosotros. Dios nos guía como una madre sabia y nos consuela y nos da fuerzas y nos dice que Él está en control y ella está en control en medio de las pruebas para que podamos salir adelante,
Pidamos al Señor que en esta cuarentena nos dé sabiduría, nos guíe para saber cómo podemos nosotros pasar esta época sabiamente, confiados, reconstruyendo nuestras vidas. Amén.